Cuando el reloj marca las 2 o 3 de la madrugada y abres los ojos sin razón aparente, ¿sabías que puede ser más que un simple despertar? La Biblia nos muestra que en esas horas Dios dio visiones, advertencias y promesas a sus hijos. Hoy te voy a revelar por qué puede estar pasándote a ti y cómo discernir el mensaje. Quédate hasta el final porque allí les compartiré cómo orar y qué hacer si Dios te despierta en la madrugada. Vamos, mis amados, descubramos juntos este gran misterio. Quédate todo el video para que entiendas, porque al final te voy a dar un regalo. Voy a hacer una oración por ti y por tu casa para que el Señor te guíe y revele el significado de tus sueños. ¿Alguna vez te has despertado en la madrugada sin razón aparente? Justo a las 2 o 3 de la mañana, tal vez pensaste que era un simple desvelo o un mal sueño, o que tu cuerpo estaba inquieto, pero ¿y si no fuera casualidad? ¿Y si ese despertar en medio de la oscuridad fuera en realidad una cita divina? En la Biblia descubrimos algo fascinante. La noche no es solo un tiempo para dormir, también es un escenario donde Dios se manifiesta, revela misterios, protege y da instrucciones claras a sus hijos. Desde Génesis hasta los Evangelios, hombres y mujeres tuvieron encuentros sobrenaturales mientras los demás descansaban. La Escritura nos dice en Job 33, 14, 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Te das cuenta? Dios aprovecha esos momentos de silencio profundo cuando la mente está más tranquila y el ruido del mundo se apaga para hablar a los corazones. No es coincidencia que algunos de los mayores mensajes divinos llegaran en la oscuridad de la madrugada. Ahora, ¿qué tiene de especial la noche? Según la tradición hebrea, las horas de oscuridad se dividían en vigilias, y cada una de ellas tenía un peso espiritual diferente, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Los hombres de Dios vivieron experiencias que cambiaron el rumbo de su historia. A las 10 de la noche, mientras la mayoría se entregaba al descanso, un rey pagano era turbado por un sueño que solo un profeta de Dios podía interpretar. A las 11, un joven fugitivo y cansado soñaba con una escalera que unía el cielo y la tierra. A medianoche, cuando parece que el mundo está más oscuro, cadenas se rompían al sonido de cantos y oraciones. Y a las 2 de la madrugada, un hombre justo recibía instrucciones urgentes para proteger al Salvador del mundo. ¿Ves la conexión? Cada hora de la madrugada es como una puerta espiritual, y Dios puede usarla para traer revelación, advertencia, protección o dirección. Así que la próxima vez que te despiertes sin razón, no pienses solamente en el insomnio. Piensa, ¿será Dios quien me está llamando? Porque si en la Biblia lo hizo con José, Jacob, Samuel, Pablo, Silas, José, esposo de María, y aún con Jesús mismo, ¿por qué no podría hacerlo contigo también? La madrugada no es un accidente, es un altar secreto, un espacio donde el cielo toca la tierra. Y a lo largo de esta enseñanza recorreremos cada hora desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada, para descubrir cómo Dios habló en esos tiempos y cómo también puede hablarte a ti. Prepárate, porque lo que descubrirás puede cambiar tu manera de ver esas horas en las que despiertas en silencio. ¿Qué pasó a las 10 de la noche en la Biblia que todavía nos habla hoy? Vamos a descubrirlo. Las 10 de la noche, cuando Dios revela misterios ocultos. Imagina la escena, ya es de noche en Babilonia, la ciudad más imponente del mundo antiguo. Las lámparas de aceite iluminan los palacios, los guardias hacen su ronda, y el rey Nabucodonosor se retira a descansar después de un día de esplendor. Para cualquiera sería una noche normal, pero no para él en lo profundo de su descanso. Un sueño lo sorprende.
no es cualquier sueño, sino una revelación que lo despierta con turbación y temor. La Biblia relata en Daniel 2:1: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Observa ese detalle: el rey soñó y despertó inquieto en la noche sin poder volver a dormir. Lo que parecía una simple noche de descanso se convirtió en un misterio divino. Era alrededor de las primeras horas de la noche, lo que hoy podríamos ubicar cerca de las 10 de la noche, cuando la jornada apenas termina y el cuerpo a entregarse al reposo. Allí, en ese umbral de descanso, Dios interrumpió el sueño del hombre más poderoso de la tierra. ¿Y qué soñó Nabucodonosor? Una gran estatua hecha de distintos materiales: oro, plata, bronce, hierro y barro. Una imagen imponente que de pronto era derribada por una piedra que se desprendía sin ayuda de mano humana. El rey se despertó atemorizado porque entendía que no era un sueño común, pero al mismo tiempo no podía interpretarlo. Y así como pasa con muchos de nosotros, ese despertar nocturno lo dejó inquieto sin respuestas. Fue entonces cuando entró en escena Daniel, un joven hebreo que, aunque estaba en cautiverio, tenía algo más poderoso que cualquier reino: la comunión con el Dios de los cielos. Cuando el rey pidió a sus sabios que le revelaran el sueño y su interpretación, ninguno pudo hacerlo. Pero Daniel, después de orar con sus amigos, recibió la revelación de Dios durante la noche. Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Te das cuenta que el rey fue turbado en su sueño nocturno y Daniel recibió la respuesta también en la noche. En otras palabras, lo que comenzó alrededor de las 10 de la noche con inquietud, terminó en revelación divina y en el reconocimiento de que hay un Dios en los cielos que revela misterios. Esto nos enseña que las 10 de la noche son una hora donde Dios puede comenzar a inquietar el espíritu. Es el inicio de la jornada nocturna, cuando la mayoría se entrega al descanso, pero también cuando el cielo puede abrir un capítulo de revelación. Muchas veces, lo que Dios siembra en ese momento no te deja dormir tranquilo, porque no es para ignorarlo, sino para buscar su dirección. Quizás a ti también te ha pasado. Te acuestas cansado pensando que dormirás profundamente, pero de repente un pensamiento, un sueño extraño o una inquietud en el corazón te roba el sueño. Te das vueltas en la cama sin poder descansar, preguntándote qué está pasando. Y si esa inquietud no es ansiedad, sino la voz de Dios llamándote a escuchar. Nabucodonosor no entendió su sueño, pero Dios tenía preparado a Daniel para descifrarlo. Eso nos recuerda que cuando Dios despierta tu espíritu en la noche, no es para confundirte, sino para guiarte hacia una revelación mayor. Lo que hoy parece un misterio, mañana puede convertirse en claridad si buscas a Dios en oración. Y hay un detalle más poderoso. La revelación que Daniel recibió en la noche no solo era para Nabucodonosor, sino para toda la historia. Ese sueño representaba los reinos del mundo y anunciaba que al final solo el reino de Dios permanecería. ¡Qué impresionante! Un sueño nocturno que empezó con angustia a las 10 de la noche terminó revelando el destino de las naciones. Así también, Dios puede usar un despertar tuyo para mostrarte cosas que no solo afectan tu vida personal, sino también la de tu familia, tu ministerio o incluso generaciones enteras. Nunca subestimes la importancia de lo que pasa en esas primeras horas de la noche. Por eso, la próxima vez que te acuestes y sientas una inquietud, no te desesperes. Pregunta: Señor, ¿qué quieres mostrarme? Quizás, al igual que Nabucodonosor, no entiendas lo que viste, pero si buscas en oración, Dios puede darte claridad, como lo hizo con Daniel. Y lo que parecía un simple desvelo puede convertirse en una ventana profética hacia el futuro.
Si en la primera hora de la noche Dios turbó el sueño de un rey pagano, en la segunda hora se manifestó de una manera más tierna y personal. Un fugitivo cansado se recostó en el desierto y en medio de su soledad soñó con una escalera que unía el cielo y la tierra. Acompáñame a descubrir lo que sucedió a las 11 de la noche con Jacob. Las 11 de la noche. El cansancio se apodera del cuerpo, la ciudad ya duerme y el silencio se extiende como un manto. Para muchos es el momento de un sueño profundo y reparador, pero para Jacob fue una hora decisiva en su vida. La Biblia nos lleva a esa escena en Génesis 28, 10, 12. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob no estaba en su casa ni rodeado de comodidades. Estaba huyendo su hermano. Esaú lo quería matar, y él corría hacia una tierra desconocida. Esa noche, alrededor de las 11, cuando el cuerpo pedía descanso, Jacob se acostó en el suelo frío usando una piedra como almohada. No había sábanas, no había protección, solo la incertidumbre de su futuro. Y fue allí, en la soledad más profunda, que Dios decidió hablarle. Jacob soñó con una escalera inmensa que conectaba la tierra con el cielo y ángeles subiendo y bajando por ella. En lo alto estaba el Señor confirmando su promesa. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28, 13. ¡Qué momento tan poderoso! Mientras su corazón estaba lleno de miedo y desconcierto, Dios se le reveló como un padre fiel que no lo había olvidado. En medio de la noche, Jacob recibió dirección, identidad y propósito. Las 11 de la noche marcan un punto de transición. El día ya quedó atrás y la medianoche se acerca. Es un tiempo de soledad donde el cansancio es más fuerte y la mente tiende a repasar lo que pasó en el día. Es la hora en que muchos sienten ansiedad, miedo al futuro o recuerdan sus errores. Y fue justo en ese momento que Dios se acercó a Jacob para recordarle que no estaba solo. ¿No es cierto que muchas veces cuando intentas dormir, tu mente empieza a llenarse de pensamientos de preocupación? ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo resolveré mis problemas? ¿Qué será de mi futuro? Jacob estaba en esa misma situación. Pero en lugar de quedarse atrapado en sus temores, recibió un sueño que lo conectó directamente con el cielo. El mensaje de Dios fue claro. No estás solo. Aunque Jacob había salido de casa huyendo, el cielo estaba abierto sobre él. Su vida no era un accidente. Dios tenía un plan eterno para él y su descendencia. Hay una conexión constante entre el cielo y la tierra. La escalera representaba que no importa cuán bajo se sienta el hombre, siempre hay acceso a la presencia de Dios. A las 11 de la noche, cuando tu cuerpo comienza a entregarse al sueño y tu mente todavía batalla con los pensamientos del día, puede ser el momento en que Dios decide mostrarse para traer paz a tu corazón. Quizás has sentido miedo, soledad o incertidumbre justo antes de dormir. Es en esa hora que Dios puede hablarte como lo hizo con Jacob, recordándote que su presencia no depende del lugar donde estés, sino de su fidelidad eterna. Dios puede usar ese tiempo para mostrarte que hay una escalera espiritual levantada sobre tu vida, que hay ángeles cuidándote y que aunque todos te abandonen, Él sigue ahí. Lo más impactante es la reacción de Jacob al despertar. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28, 17. Esa noche, Jacob entendió que no estaba en un simple desierto, sino en un lugar donde el cielo tocaba la tierra. Este es un punto muy importante
es el momento exacto donde Jacob se convierte de un fugitivo a un escogido del Dios viviente. Jacob se fue a dormir como un fugitivo, pero despertó como un heredero de promesas. Así también puede pasarte a ti. Llegas a la cama cargado de temores. Pero Dios aprovecha esa hora para recordarte que tu vida está en sus manos. No ignores esos momentos en que te acuestas intranquilo. Puede que como Jacob, Dios quiera mostrarte que el cielo está más cerca de lo que imaginas. Ya vimos cómo Dios turbó a un rey pagano a las 10 de la noche y cómo consoló a un fugitivo a las 11. Pero ¿qué pasa cuando llega la medianoche? La hora más oscura de la noche es también la hora en que Dios rompe cadenas y trae libertad. En la próxima parte veremos qué sucedió a las 12 de la noche con Pablo y Silas en la cárcel. La medianoche, el punto más oscuro de la noche. El reloj marca las 12 y mientras muchos duermen en lo profundo, el mundo espiritual está en plena actividad. Es la hora en que, según la Escritura, se intensifican las batallas invisibles, pero también es el momento en que la presencia de Dios se manifiesta con mayor poder. En el libro de Hechos 16, 25, 26, leemos un relato extraordinario. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagina la escena. Pablo y Silas habían sido azotados, injustamente humillados y encerrados en la prisión más profunda de Filipos. Sus cuerpos estaban adoloridos, sus pies en el cepo, sus espaldas sangrando. Humanamente, esa medianoche debía haber sido un momento de lamento, de silencio y desesperanza. Pero en lugar de quejarse, eligieron adorar. Mientras las demás celdas estaban llenas de oscuridad y susurros de sufrimiento, la de Pablo y Silas resonaba con himnos. Sus voces atravesaban la noche, subiendo al cielo como incienso. Y fue en esa adoración nocturna que Dios intervino con un milagro imposible de ignorar, un terremoto tan fuerte que sacudió los cimientos de la prisión, abrió las puertas y rompió las cadenas. La medianoche representa el punto más crítico de la oscuridad, pero también el inicio de un nuevo día. Es un umbral, una frontera invisible entre lo viejo y lo nuevo. Es el momento en que los relojes se reinician y comienza un amanecer invisible. Por eso no es casualidad que Dios eligiera ese instante para mostrar su poder. La enseñanza es clara cuando parece que la oscuridad es total, cuando las cadenas parecen más pesadas, cuando todo parece perdido. Dios puede irrumpir con luz y libertad. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una cárcel invisible? Puede ser una preocupación que no te deja dormir, un pecado que te esclaviza, una deuda que te agobia o una enfermedad que te roba la paz. Y quizás esa carga se siente más pesada justo en la noche, cuando el silencio hace eco y tus pensamientos parecen gritar más fuerte. La historia de Pablo y Silas nos recuerda que la medianoche no es solo oscuridad, también puede ser el escenario de tu liberación. La clave está en la actitud. Ellos no esperaron el amanecer para alabar. No necesitaron un milagro para cantar. Cantaron primero y el milagro vino después. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas hubieran decidido quedarse callados, lamentándose en la oscuridad? Tal vez la cárcel nunca habría temblado, pero al escoger la adoración en la hora más oscura, provocaron un terremoto espiritual que transformó no solo su vida, sino la de todos los presos e incluso del carcelero que esa misma noche conoció a Cristo. La medianoche de 12 a 1 es reconocida en la Biblia como un tiempo de visitación divina, pero también de ataques espirituales. Es la hora en que Jesús habló de que el esposo vendría en la parábola de las 10 vírgenes, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Mateo 25:6. ¿Ves? Incluso en la enseñanza de Jesús, la medianoche es la hora donde suena la voz que anuncia algo nuevo, el cumplimiento de una promesa. Es el tiempo de la vigilancia y la preparación. Así que cuando el reloj marque las 12 y despiertes sin explicación, no pienses que es casualidad. Puede ser que el Señor te esté invitando a levantar un canto en la oscuridad, a interceder, a declarar libertad, a prepararte para una visita inesperada de su presencia. Piensa en esto: las cadenas no se rompieron al amanecer, sino a medianoche. Eso significa que no tienes que esperar a que las cosas cambien para empezar a adorar. Es precisamente en medio del dolor del encierro y de la incertidumbre cuando tu alabanza tiene más poder. Si Dios rompió las cadenas de Pablo y Silas, también puede romper las tuyas. Si sacudió los cimientos de una cárcel, también puede sacudir los cimientos de tus problemas. Ya vimos cómo a la medianoche Dios abre cárceles y rompe cadenas. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué sucede a la 1 de la madrugada cuando el silencio es aún más profundo y parece que nadie nos ve? Veremos cómo Dios llamó a un joven mientras dormía y lo convirtió en profeta para toda una nación. La 1 de la madrugada, cuando Dios llama por tu nombre. La 1 de la madrugada es una hora en la que el mundo está sumido en un silencio profundo. La mayoría de las ciudades parecen desiertas, los hogares en calma, y la quietud cubre la tierra como un manto. Pero precisamente en ese silencio es cuando la voz de Dios puede sonar más clara. En el libro de Primera de Samuel 3:10 encontramos uno de los momentos más conmovedores de la Escritura, el llamado de Samuel. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, Samuel estaba durmiendo, y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Samuel era apenas un muchacho, un aprendiz en el servicio del templo bajo la tutela del sacerdote Elí. Mientras dormía en esas horas de madrugada, una voz lo despertó llamándolo por su nombre: Samuel, confundido. Samuel pensó que era Elí quien lo llamaba y fue corriendo a su habitación, pero Elí le respondió que no había sido él. Esto ocurrió 3 veces hasta que Elí comprendió que era Dios mismo quien estaba llamando al muchacho. Entonces le enseñó a responder: habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Por qué a esa hora? La Biblia enfatiza que esto sucedió antes de que la lámpara de Dios se apagara en el templo. Es decir, en las últimas horas de la noche, posiblemente alrededor de la 1 de la madrugada. Piensa en el simbolismo cuando las lámparas estaban por extinguirse. Cuando la oscuridad avanzaba, Dios habló. Esto nos muestra que el Señor no espera a que amanezca para llamarnos. Él aprovecha el silencio de la noche para pronunciar palabras que cambiarán nuestra historia. Samuel no fue llamado en medio de la multitud, ni durante una gran ceremonia en el templo, sino en el silencio de su cama, en la oscuridad de la madrugada. Porque muchas veces es allí donde Dios puede captar mejor nuestra atención. El llamado de Samuel nos enseña que la madrugada es un tiempo de intimidad. Mientras el mundo duerme, Dios busca corazones atentos que digan: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Te has dado cuenta? A veces, cuando te despiertas a esa hora, no necesariamente es para orar una larga lista, sino para escuchar. Dios no siempre busca acción inmediata, sino disposición. Él quiere hijos que estén atentos a su voz, listos para decirle: aquí estoy. La historia de Samuel nos plantea una pregunta clave. ¿Qué haces cuando despiertas a la 1 de la madrugada? ¿Te das la vuelta para seguir durmiendo? ¿O reconoces que quizá Dios quiere decirte algo? Muchos creyentes han testificado que a esa hora recibieron visiones, una carga de oración por alguien o incluso palabras proféticas que marcaron sus vidas. El reto es aprender a discernir. Samuel, al principio, no entendía lo que pasaba.
Se levantaba confundido pensando que era la voz de Elí. De la misma manera tú y yo podemos confundir la voz de Dios con pensamientos propios o con simples sensaciones. Por eso necesitamos aprender a responder como Samuel, con humildad, con disposición y con reverencia. Ese encuentro nocturno cambió el destino de Samuel a partir de esa madrugada. La Biblia dice: y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Primera de Samuel 3:19. Lo que empezó como una voz en la madrugada terminó convirtiéndose en un ministerio profético que guiaría a toda una nación. Así también lo que Dios te revele en esas horas de silencio puede ser el inicio de un nuevo propósito en tu vida. Un despertar en la madrugada podría no ser solo un desvelo, sino el comienzo de tu llamado. La próxima vez que despiertes alrededor de la 1 de la madrugada, no lo tomes a la ligera. Párate unos minutos, guarda silencio, abre tu corazón y di: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Quién sabe si en esa hora el Señor está confirmando tu propósito, corrigiendo tu rumbo, o sembrando en ti una palabra que bendecirá a otros? Samuel escuchó la voz de Dios en la madrugada y comenzó su llamado. Pero ¿qué sucede a las 2 de la madrugada, cuando la actividad espiritual alcanza su punto más intenso? Descubriremos cómo Dios usó esa hora para dar advertencias que salvaron vidas y protegieron su plan eterno. Las 2 de la madrugada, cuando Dios te advierte y protege. La 2 de la madrugada es una de las horas más misteriosas y comentadas, porque muchos dicen que es la hora donde la actividad espiritual se intensifica. Es el punto medio de la noche, cuando la oscuridad parece más densa, pero también cuando el cielo abre sus puertas para dar instrucciones claras a quienes Dios quiere proteger. En la Biblia encontramos un ejemplo contundente: José, esposo de María, quien fue guiado en repetidas ocasiones mediante sueños durante la noche. En Mateo 1:20-21, cuando José estaba pensando en dejar a María en secreto al descubrir que estaba embarazada, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Puedes imaginarlo: José, confundido, atormentado por pensamientos durante el día, recibe paz y dirección en un sueño durante la madrugada. Lo que parecía un escándalo humano, Dios lo reveló como un plan divino. Pero eso no fue todo. En Mateo 2:13, nuevamente un ángel se le apareció en sueños y le advirtió: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y más adelante, en Mateo 2:19-20, otra vez durante la noche, recibió la instrucción de regresar. Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. La madrugada, especialmente alrededor de las 2, es conocida como una hora donde la mente y el espíritu están más receptivos. El cuerpo está en un descanso profundo, las distracciones externas han cesado, y el alma queda más dispuesta a recibir impresiones espirituales. No es casualidad que Dios escogiera este momento para advertir a José. En esas horas críticas, un retraso en la obediencia habría sido fatal. La vida de Jesús estaba en peligro y José necesitaba instrucciones rápidas, claras y urgentes. La guerra espiritual en la madrugada. Muchos teólogos y estudiosos de la vida espiritual coinciden en que entre las 2 y 3 de la madrugada se libra una batalla intensa en el ámbito espiritual. Es la hora donde el enemigo busca sembrar temor, opresión y pesadillas. Pero al mismo tiempo es la hora en que Dios despierta a sus hijos para interceder, proteger y recibir dirección. José recibió advertencias en sueños que literalmente salvaron la vida del Mesías.
¿Te das cuenta de lo profundo de esto? No se trataba de un sueño cualquiera. Era una estrategia divina para frustrar los planes de Herodes y preservar el plan de salvación. Cuando te despiertes a las 2 de la madrugada, no pienses solamente en la incomodidad de perder el sueño. Pregúntate, ¿será que Dios me está advirtiendo de algo? ¿Será que debo orar por protección para mi familia, mi ministerio o mi vida? Al igual que José, tú también puedes recibir dirección que evitará peligros. Tal vez no sea un ángel hablándote, pero sí una convicción fuerte en tu espíritu, una carga de oración o un sueño que no puedes ignorar. Recuerda, la diferencia no está solo en soñar, sino en obedecer inmediatamente. José no dudó. Se levantó, tomó a María y a Jesús y obedeció de madrugada. Esa prontitud salvó al Salvador del mundo. La madrugada a las 2 puede convertirse en tu refugio de protección espiritual. No la desperdicies. Si Dios te despierta, levántate. Ora, anota lo que Él ponga en tu corazón. Tal vez está guardando tu vida de un accidente, protegiendo tu casa de un ataque espiritual o guiándote hacia una decisión crucial. Si José hubiera ignorado ese sueño, la historia habría sido otra. Pero su sensibilidad en la madrugada preservó el plan de Dios. De la misma manera, un despertar en tu vida a las 2 de la madrugada puede significar mucho más. De lo que imaginas, puede ser la diferencia entre el peligro y la protección. Si a las 2 de la madrugada Dios da advertencias para proteger lo más valioso, ¿qué sucede a las 3 de la madrugada cuando la batalla espiritual llega a su punto más alto? Allí veremos cadenas romperse y milagros suceder. Las 3 de la madrugada, cuando las cadenas se rompen. Llegamos a las 3 de la madrugada, un horario que muchos llaman la hora más intensa de la batalla espiritual. Hay quienes dicen que en este tiempo los ataques del enemigo se levantan con mayor fuerza. Pero también es la hora en que los cielos responden con poder sobrenatural a las oraciones. En la Biblia encontramos un relato impresionante en Hechos 16, 25, 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Aunque el texto menciona medianoche, recordemos que en la tradición judía, la medianoche marcaba el inicio de la vigilia profunda, y se extendía hacia esas primeras horas de la madrugada. Así que perfectamente podemos ubicar esta escena en ese lapso donde la oscuridad es más densa, y donde muchos hoy se despiertan alrededor de las 3 de la madrugada. Pablo y Silas no estaban en un lugar cómodo. Habían sido golpeados, encarcelados y puestos en el calabozo más profundo, con los pies asegurados en el cepo. Humanamente, ese era el peor momento para cantar, pero en lugar de quejarse, decidieron adorar. Y fue justamente en la oscuridad de la madrugada, cuando el dolor era más fuerte y la noche parecía interminable, que Dios respondió con poder. Un terremoto sacudió la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. No fue casualidad. Dios mostró que lo que ocurre en la madrugada no depende del enemigo, sino del poder de su presencia, la hora de la intercesión poderosa. Muchos hombres y mujeres de oración saben que las 3 de la madrugada es un tiempo clave para interceder. No porque haya algo místico en la hora en sí, sino porque espiritualmente es un momento donde el silencio y la soledad permiten una comunión más profunda con Dios. Es como si el cielo estuviera más abierto, más atento, y el corazón humano más dispuesto. Pablo y Silas lo demostraron. Mientras otros dormían, ellos clamaban y Dios hizo temblar la tierra. Hay quienes temen despertar a las 3 de la madrugada porque la sienten como una hora de ataques, pesadillas o perturbaciones.
Pero la Biblia nos muestra que es justamente en esa hora que el creyente puede levantarse en fe y adorar. El enemigo busca sembrar miedo, pero la alabanza rompe las cadenas. Pablo y Silas no solo fueron liberados físicamente, su canto y su fe transformaron la atmósfera espiritual de la cárcel, al punto que el carcelero terminó entregando su vida a Cristo. Es decir, la madrugada no solo trae liberación, sino también salvación. Cuando despiertes a las 3 de la madrugada y sientas un peso extraño, recuerda esta historia. No es momento de temer ni de desesperarse, es momento de orar, alabar y declarar la victoria de Cristo. Quizá tus cadenas no sean de hierro, pero sí de ansiedad, miedo, deudas o problemas familiares. Y así como Dios hizo temblar los cimientos de la cárcel en Filipos, también puede hacer temblar todo aquello que te mantiene atado. Levántate, canta ahora, aunque no tengas fuerzas. Porque muchas veces la respuesta de Dios llega precisamente cuando decides adorar en la noche más oscura. Las 3 de la madrugada no es solo la hora del ataque, es la hora de la victoria. Dios te despierta no para asustarte, sino para entrenarte, para mostrarte que aunque todo parezca perdido, su poder es más grande que cualquier prisión. Si aprendes a levantar un cántico en la madrugada, verás cómo puertas se abren, cómo cadenas se rompen y cómo Dios transforma lo imposible en testimonio. Pablo y Silas pudieron dormir y esperar el juicio de la mañana, pero eligieron adorar. Y gracias a esa decisión, no solo fueron liberados ellos, sino que toda una familia fue salva. Eso nos enseña que lo que hagas a las 3 de la madrugada puede impactar no solo tu vida, sino también la de los que te rodean. Si a las 3 de la madrugada Dios rompe cadenas y responde con poder, ¿qué sucede a las 4 cuando el alba está cerca y el corazón humano empieza a recibir esperanza? Allí veremos cómo las promesas de Dios se confirman en la antesala de un nuevo día. Las 4 de la madrugada, cuando Dios abre el mar. Ya hemos visto que la medianoche y las 3 de la madrugada son momentos de lucha, de cadenas que se rompen y de intervenciones divinas en medio de la oscuridad. Ahora llegamos a las 4 de la madrugada, una hora especial, es la antesala del amanecer. Ese instante donde todavía reina la noche, pero ya se anuncia el día. Y justamente en esa hora, la Biblia nos revela un acontecimiento que cambió la historia del pueblo de Israel, el paso por el Mar Rojo. Busca tu Biblia y leamos en Éxodo 14, 24, 27 esta increíble historia. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al huir, se encontraban con él, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. La Biblia dice claramente a la vigilia de la mañana, es decir, en ese tiempo entre las 3 y las 6 de la madrugada, Dios actuó con poder. El mar estaba abierto. Israel había comenzado a cruzar y los egipcios en su soberbia intentaron seguirlos. Pero fue en la última vigilia de la madrugada, cerca de las 4, y antes del amanecer que Jehová miró, intervino y confundió al ejército enemigo. Allí se cumplió lo que Moisés había anunciado unas horas antes. Y lo que el Señor te dice hoy a ti, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 14. Dios pelea de madrugada. ¿Te das cuenta del detalle? No fue al mediodía, ni en la tarde, ni siquiera al inicio de la noche. Fue en la madrugada cuando Dios derribó definitivamente a los egipcios. Esto nos enseña que muchas veces, cuando todo parece perdido y el enemigo nos persigue con fuerza,
Dios actúa justo en el momento más inesperado. Las 4 de la madrugada es el tiempo donde parece que ya no hay salida, donde el cansancio pesa y la esperanza se debilita, pero es también la hora en que Dios demuestra que Él tiene la última palabra. Quizá tú hoy te sientas como Israel frente al Mar Rojo con el enemigo detrás, el mar enfrente y sin salida a los lados. Tal vez la madrugada te ha sorprendido con pensamientos de derrota, con el peso de tus luchas o con la sensación de que no puedes más. Pero escucha bien, la madrugada también es el escenario de los milagros imposibles. Lo que ocurrió a Israel puede ocurrir contigo. Así como las aguas se abrieron y el pueblo pasó en seco, Dios puede abrir camino donde no lo hay. El mar que hoy ves como obstáculo, mañana será testimonio de la gloria de Dios. Es poderoso pensar que los egipcios con sus carros y caballos confiaban en su fuerza. Pero Dios los confundió, quitó las ruedas de sus carros y los entregó a las aguas. Del mismo modo, a veces el enemigo parece fuerte y organizado contra ti, pero en la madrugada, cuando Dios se levanta en tu favor, Él confunde los planes de quienes se oponen a tu propósito. No importa cuán grandes parezcan tus gigantes, el poder de Dios es mayor. La próxima vez que despiertes cerca de las 4 de la madrugada, no lo veas como una interrupción del sueño. Levántate, ora y recuerda, si Dios abrió el Mar Rojo en la madrugada, también puede abrir camino en mi vida. Es la hora para clamar con fe, sabiendo que aunque no veas la salida, el Señor ya está obrando. Si a las 4 de la madrugada Dios abrió el mar y derrotó a los egipcios, ¿qué ocurre a las 5 de la madrugada cuando el amanecer está a punto de llegar? Allí descubriremos cómo Jesús caminó sobre las aguas y mostró que en las últimas horas de la noche su presencia trae paz en medio de la tormenta. Las 5 de la madrugada cuando Jesús camina sobre tus tormentas. Estamos llegando al final de nuestro recorrido por la noche y ahora nos situamos en la 5ª hora clave, las 5 de la madrugada. Es ese instante en el que la oscuridad empieza a ceder y se anuncia el amanecer. El cansancio del cuerpo es más fuerte, pero también es el momento donde el alma anhela descanso y esperanza. Y es precisamente en esa hora donde la Biblia nos muestra una de las escenas más impresionantes del ministerio de Jesús. Algo sorprendente incluso para estos tiempos, Él caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Abre tu Biblia allí en Mateo 14, 25, 27 y recordemos este maravilloso momento de Jesús. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La 4ª vigilia comprendía entre las 3 y las 6 de la madrugada. El relato nos ubica cerca del final de esa vigilia, probablemente alrededor de las 5 de la madrugada, cuando el cansancio de los discípulos era extremo y la tormenta parecía interminable. Ellos estaban remando contra un viento contrario, luchando con todas sus fuerzas para no naufragar. El mar de Galilea, conocido por sus tempestades repentinas, parecía estar a punto de tragarlos. Y justo allí, en la hora más inesperada, Jesús aparece caminando sobre lo que los estaba atormentando. Las 5 de la mañana representa el final de la prueba y la cercanía de la luz del día. Es la hora donde el enemigo quiere convencernos de que no lo lograremos, que no resistiremos un minuto más, pero es también la hora donde Cristo aparece y cambia todo panorama. Notemos algo clave: Jesús no calmó la tormenta desde la orilla, Él se acercó en medio de ella. Esto nos enseña que en la madrugada, cuando nuestras fuerzas se acaban, no siempre Dios quitará la tormenta de inmediato, pero sí caminará con nosotros sobre las aguas. La primera reacción de los discípulos fue miedo. Ellos pensaron que era un fantasma, y así nos pasa muchas veces en medio de la madrugada cuando luchamos con pensamientos.
preocupaciones o tormentas internas, lo que viene de Dios puede parecernos extraño o incluso atemorizante. Pero Jesús les habló con 3 frases poderosas que siguen siendo válidas para nosotros en cada madrugada. Y hoy Él te las dice a ti que ves y escuchas. Tened ánimo. Aunque estés cansado y sin fuerzas, confía en mí. Soy yo. Él se presenta como el Dios eterno, el mismo que habló a Moisés en la zarza ardiente, y hoy te habla a ti. No temáis. El miedo cede cuando reconocemos su presencia. Si estás con el nada, debes de temer. La madrugada que anuncia la victoria. A las 5 de la madrugada, los discípulos aprendieron que Jesús no los abandona en la tormenta, sino que se acerca de una manera sobrenatural. Esta es la hora donde la fe es puesta a prueba, pero también es el preludio de la victoria. De hecho, fue en ese momento que Pedro experimentó algo único: caminar sobre las aguas. Aunque dudó y comenzó a hundirse, Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Eso nos recuerda que incluso cuando nuestra fe es débil en la madrugada, la mano de Cristo siempre está extendida para sostenernos. Quizás tú has despertado a las 5 de la madrugada con pensamientos de preocupación, sintiendo que tu vida es un mar tempestuoso. Quiero decirte que Jesús sigue caminando sobre esas aguas. Él no te abandona. No se queda mirando desde lejos. Él entra en tu tormenta y te trae paz. La próxima vez que abras los ojos en esa hora, no lo veas como insomnio. Recuerda, es el tiempo en que Jesús puede acercarse a ti y decirte: no temas, soy yo, estoy contigo. La tormenta no define tu destino, Cristo sí. Y si Él camina sobre las aguas, tú también puedes mantenerte firme en medio de la prueba. Hemos recorrido cada hora de la noche hasta la madrugada, pero ¿qué significa todo esto para ti hoy? En la siguiente parte veremos cómo discernir los sueños, cómo orar en esas horas y cómo convertir cada despertar en una oportunidad para escuchar la voz de Dios. ¿Qué hacer cuando Dios te despierta en la madrugada? Hemos recorrido la noche, hora por hora, desde las 10 hasta las 5 de la madrugada, viendo cómo Dios habló en sueños, visiones y revelaciones a distintos personajes bíblicos. Pero quizás te preguntas: ¿y qué hago yo cuando despierto en esas horas? ¿Cómo sé si es Dios hablándome o solo un desvelo común? Aquí es donde la enseñanza se vuelve práctica, porque no basta con saber que Dios habló en la Biblia. Necesitamos aprender cómo responder hoy cuando Él nos llama en la madrugada. 1. Aprende a escuchar en el silencio. Cuando te despiertes a las 2, a las 3 o a cualquier hora de la madrugada, no corras de inmediato a mirar el celular o dar vueltas en la cama. Quédate en silencio y toma ese instante como una cita con Dios. La madrugada es un tiempo donde todo está quieto, no hay ruido, no hay mensajes, no hay distracciones. Ese es precisamente el ambiente ideal para que el Espíritu Santo te hable. En 1 de Samuel 3, el joven Samuel escuchó la voz de Dios durante la noche. Él no entendía al principio. Pensaba que era Elí quien lo llamaba. Pero cuando aprendió a reconocer la voz del Señor, respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Haz lo mismo si despiertas en la madrugada, aunque no sepas por qué ora así. Señor, si eres tú quien me llama, aquí estoy. Habla a mi corazón y a mi vida. 2. Discierne lo que sueñas. No todo sueño proviene de Dios. Algunos sueños son producto del cansancio de la mente ocupada o incluso de temores internos. Por eso es importante discernir. Una práctica muy útil es tener un cuaderno o un bloc de notas junto a la cama. Al despertar, escribe lo que recuerdas de tu sueño o del pensamiento que te vino a la mente. Después ora y pide al Espíritu Santo que te muestre si ese sueño tiene un significado espiritual. La diferencia es clara. Lo que viene de Dios trae paz, dirección y propósito. Lo que no viene de Dios deja confusión, miedo o vacío. En Jeremías 23:28, el Señor dice:
El profeta que tenga un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Es decir, no todo sueño es trigo, palabra de Dios. Algunos son paja. El Espíritu Santo te ayudará a distinguir la diferencia. 3. Obedece sin demora. Si Dios te da una instrucción en la madrugada, no la ignores. Mira el ejemplo de José, esposo de María. En varias ocasiones recibió mensajes en sueños para recibir a María, para huir a Egipto, para regresar después a Nazaret, y en cada caso la Biblia dice que José se levantó y obedeció de inmediato. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por postergar lo que Dios nos pide? Quizás Él te despierta en la madrugada para que ores por alguien, para que tomes una decisión o para que cambies una actitud. No esperes al día siguiente, ofrécele tu obediencia ahí mismo. 4. Cubre tu vida en oración nocturna. No olvidemos que la madrugada también es un tiempo de guerra espiritual. Job 33, 14, 16. Nos lo muestra en visiones nocturnas. Dios revela y advierte. La palabra también nos habla de la medianoche como una hora donde ocurren grandes batallas. Fue a medianoche cuando Dios liberó a Israel de Egipto con la muerte del primogénito. Éxodo 12, 29. Fue a medianoche cuando Pablo y Silas oraban y cantaban himnos y las cadenas se rompieron. Hechos 16, 25. La madrugada es un terreno espiritual sensible. Mientras muchos duermen, se libran batallas invisibles. Por eso es un tiempo ideal para cubrir a tu familia, tu futuro y tu propósito en oración. Si empiezas a responder cada despertar en la madrugada con oración, escucha y obediencia, verás cambios poderosos en tu vida espiritual. Tendrás más claridad en tus decisiones. Experimentarás paz aún en medio de tormentas. Te sentirás más cerca de la voz de Dios. Y sobre todo, aprenderás a discernir que no es un simple insomnio, sino una invitación divina. Imagina que la próxima vez que despiertes a las 2, 3 o 4 de la madrugada, en lugar de quejarte o dar vueltas en la cama, reconoces que es Dios tocando a tu puerta. ¿Qué pasaría si decides responderle? En la última parte veremos cómo esa decisión puede cambiar tu vida para siempre. La cita divina de la madrugada. Hemos recorrido toda la noche, desde las 10 hasta las 5 de la madrugada. Hemos visto cómo Dios habló en sueños a José, a Jacob, a Salomón, a Nabucodonosor, a José, esposo de María, y a muchos otros. Hemos entendido que no era casualidad que esas horas de la noche están llenas de un profundo significado espiritual. Pero ahora quiero que pienses en ti, sí en ti, que me estás escuchando. ¿Qué pasaría si la próxima vez que te despiertes en la madrugada, en lugar de molestarte, reconoces que puede ser Dios quien te está llamando? ¿Qué pasaría si decides no apagar esa voz interior, sino abrir tu corazón? La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Muchos interpretan este versículo solo para el día a día, pero ¿qué tal si también aplica a esas madrugadas? Ese llamado a la puerta puede ser literal, un despertar repentino a las 2 o 3 de la mañana. Un sueño que no logras olvidar, un pensamiento insistente. Y si fuera Jesús mismo llamando a la puerta de tu corazón a esa hora. Dios no despierta a cualquiera porque sí. Cuando Él despierta a alguien es porque tiene un mensaje, una advertencia, una promesa o una asignación especial. Tal vez quiere que ores por alguien en peligro. Tal vez quiere revelarte un plan para tu futuro. Tal vez quiere librarte de una decisión equivocada, o quizás simplemente quiere que disfrutes de su presencia en la calma de la noche. Así como en la Biblia hoy también ocurre, muchas personas han testificado que despertaron de madrugada con la urgencia de orar.
y luego se enteraron de que estaban intercediendo justo en el momento en que un ser querido pasaba por un accidente. Otros han recibido claridad para un negocio, un ministerio o una decisión clave en esas horas de silencio. Y lo más sorprendente, muchos que se sintieron llamados en la madrugada con el tiempo, reconocieron que fue en esos momentos donde nació su propósito de vida. Entonces, la pregunta no es ¿por qué me despierto a las 2 de la madrugada? La verdadera pregunta es ¿qué haré yo cuando eso ocurra? Dios puede despertar a cualquiera, pero no todos responden. El joven Samuel respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». José respondió con obediencia inmediata a cada sueño. Jacob levantó un altar después de su sueño en Betel. Salomón recibió sabiduría porque supo pedir lo correcto en medio de la revelación. Todos ellos no solo escucharon, sino que también respondieron al llamado del Señor. ¿Y cuál será tu respuesta hoy? Hoy quiero invitarte a que no dejes pasar la próxima madrugada. Que Dios te regale. No la veas como una interrupción del sueño, mírala como una cita divina. Apaga tus quejas, silencia tus miedos y dile: Señor, si me despiertas a esta hora, aquí estoy. Háblame, úsame, muéstrame lo que quieres. Quizás esa oración sencilla será el inicio de un nuevo capítulo en tu vida. Por eso, la próxima vez que tu reloj marque las 2, las 3 o las 4 de la madrugada, no pienses que es casualidad. Recuerda que en esas horas Dios habló a patriarcas, reyes, profetas y discípulos, que en sus principios no tenían fama ni reconocimiento, ni mucho menos riquezas, pero que tomaron una decisión sabia y fue escuchar la voz de Dios y dejarse guiar por Él. O sea, que sabemos que Dios nombra reyes y profetas, pero los escoge de lugares humildes y desconocidos. Dios aún llama en estos tiempos, aún escoge siervos que quieran escuchar su voz en la madrugada, en ese lugar de silencio. La madrugada no es tiempo perdido. Es un altar secreto donde el cielo y la tierra se encuentran. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a escuchar? Si Dios te despierta en esas horas, no lo ignores. Lo primero que debes hacer es guardar silencio unos segundos y disponerte a escuchar. Luego haz una oración sencilla pero profunda como esta. Señor, si eres tú quien me despierta, abre mis oídos espirituales. Muéstrame lo que quieres decirme, dame claridad en mis pensamientos y guíame con tu palabra. Después toma tu Biblia y abre un salmo o un pasaje donde Dios hable a tu vida. Ten un cuaderno a la mano y escribe lo que sientas, un sueño que recuerdes o una palabra que venga a tu corazón. La madrugada es un altar de intimidad, un momento en el que el ruido del mundo calla y solo la voz de Dios permanece. Mis amados, ahora quiero invitarlos a dar un paso más. Suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones, porque cada semana estaremos descubriendo juntos más secretos de la palabra y cómo Dios sigue hablando hoy a su pueblo. Comparte este video con alguien que también se ha despertado en la madrugada y se pregunta si es casualidad o un llamado del cielo. Y en los comentarios, cuéntame, ¿alguna vez sentiste que Dios te habló de madrugada? Quiero leerte y orar contigo, porque la palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Recuerda, si Dios te despierta en la madrugada, no es para inquietarte, es para acercarte más a Él. Que el Señor me los bendiga grandemente y me les guíe en esos sueños. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, hoy levanto mi voz delante de ti y clamo por revelación sobre mi vida y sobre toda mi casa. Espíritu Santo, toma control de nuestras noches, habla a nuestro corazón en sueños y visiones, como lo hiciste con José, con Daniel y con Samuel. Reprendo toda distracción y toda tiniebla que intente robar el mensaje de Dios. En nuestras madrugadas declaro cielos abiertos sobre mi hogar.
y que cada despertar en la madrugada sea un encuentro divino con tu voz. Señor, abre mis oídos espirituales, abre los oídos de mis hijos, de mi familia, para discernir tu palabra y caminar en tu propósito. Derrama claridad, dirección y sabiduría en cada sueño. Hoy establezco que en mi casa no habrá confusión ni temor, sino revelación, paz y confirmación de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, si quieres que la próxima oración y las bendiciones del Señor sean dirigidas para ti y tu familia. En el próximo video, deja tu nombre y dime sobre qué quieres que oremos por ti. Entre todo, escogeremos un comentario y con la guía del Señor levantaremos una oración. Amén.